Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. Desde este momento, un breve repaso por los títulos más importantes del mundo ocurridos en la semana. Los sábados y los domingos, a través de diferentes emisoras del mundo, hacemos este breve repaso de información y siempre con muy buena música. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires. Voy a saludar a las personas que hacen posible que estemos en diferentes puntos del mundo. Charlie Palacio en Mundonet Radio New York, Ari López en Contigo Radio Miami, Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta a través de Radio Cultural TV en Lima, Perú. Chalo Huitrago nos reproduce en México a través de Infinito Radio. Nos escuchas en Ecuador, en Guayaquil, gracias a Jonathan Lozano en Radio Dial 593. Un abrazo muy grande a la gente de República Dominicana. Jesús Salvador nos reproduce cada fin de semana en Open Radio Dominicana. Puedes escucharnos en Bolivia a través de Sucre en Innova ITV 93.1. Gracias Rodrigo Maldonado y gracias Marco Daza. En República de Venezuela, en Isla Margarita, está Homer Herrera en Caracuay FM y además José Luna en Radio Amor y Radio Caribe 93.5. Nos vamos al viejo continente para saludar a Josema de Onda Amistad en Alicante. Un abrazo a todos los oyentes y equipo. Y por supuesto en el sur del continente, en Chile, en Valparaíso 96.5 Radio Sonar a cargo de Hugo Bamondes. Un placer y gracias por permitirnos estar en el mundo. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Ustedes pueden comunicarse conmigo, me buscan en redes sociales, Eduardo Pierce es mi nombre y podemos interactuar y nos cuentan cosas que sucedan en sus pueblos, en sus ciudades, en sus provincias, departamentos, estado, países. Simplemente tienen que dar el presente y contarnos quiénes son y dónde nos están escuchando a esta hora. Detuvieron en Colombia al presunto autor de la matanza de 13 mineros en Perú. El presunto responsable de la matanza de 13 trabajadores de una mina de oro en Perú, Miguel Rodríguez Díaz alias Cuchillo, fue detenido en Colombia por la policía de ese país y la Interpol. Daniel Noboa dijo que ganó 3 veces al mal y que dará portazo al que busque destruir a Ecuador. El presidente ecuatoriano aseguró que ha logrado enfrentar al mal en las últimas elecciones. Zelensky pidió sanciones contra Rusia si no acepta el alto el fuego. Violencia en Guerrero, México. Mataron en el centro de Acapulco a un influencer, el Fénix. India y Pakistán acordaron extender el alto el fuego este domingo. Donald Trump habló sobre la situación en la Franja de Gaza y dijo que mucha gente está muriendo de hambre. El presidente cerró su gira por Medio Oriente. Almagro aseguró que la Corte Penal Internacional ya cuenta con pruebas suficientes para capturar y enjuiciar a Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos denunció que en Venezuela se está registrando una nueva secuencia de crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al presidente Maduro. Un derrame de colorante tiñó de azul un lago y una fauna muy considerable en las afueras de San Pablo. El lago y los animales del Jardín Botánico del municipio de Jundiaí, a 75 kilómetros de San Pablo, están pintados de azul eléctrico desde hace 2 días, cuando un camión que transportaba 5 tanques de 1.000 litros de colorante cada uno chocó y derramó. En Bolivia, el oficialismo encara por primera vez unas elecciones sin un liderazgo único. Por un lado, el actual presidente Luis Arce, el exmandatario Evo Morales y el presidente del Senado Andrónico Rodríguez. UNICEF México dijo que el reclutamiento de menores es una práctica muy común en el país. La utilización y el reclutamiento de menores por grupos del crimen organizado es una práctica muy común y estamos preocupados, afirmó la jefa de protección de la infancia UNICEF México, Rocío Aznar. León XIV insta a defender la dignidad de los migrantes. El Papa instó a defender la dignidad de los migrantes, que es siempre la misma:
la de una criatura querida y amada por Dios, en el discurso que pronunció ante los representantes del cuerpo diplomático en la Santa Sede. Israel mató a 136 personas en un solo día en la Franja de Gaza. El ejército ha matado en las últimas 24 horas a casi 150 personas en diferentes bombardeos. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edu. Con la muy buena música presente, eso siempre está. El gobierno de Petro en Colombia y el Congreso agudizan diferencias tras el hundimiento de la consulta popular que buscaba el gobierno. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo de Colombia se agudizaron tras el hundimiento de la consulta sobre la reforma laboral, una de las propuestas de bandera del presidente Petro, quien no está dispuesto, dijo, a dar el brazo a torcer y llamó a los ciudadanos a que se movilicen en toda Colombia. La Embajada de Estados Unidos negó que sus agentes estén participando en operativos contra narcos en México. La Embajada de Estados Unidos en el país azteca negó que agentes de aquel país colaboren en operativos contra el narcotráfico en territorio mexicano y aseguró que esas acusaciones son incorrectas y hechas fuera de contexto tras la polémica por una foto publicada en sus redes sociales. La Organización de Estados Americanos y la Fundación Taeda firmaron un acuerdo de cooperación en la lucha contra el crimen organizado en las Américas. La Fiscalía de Perú denunció a Dina Boluarte, la presidenta, y a ministros por las lesiones a manifestantes antigubernamentales en la última semana. Mulino afirmó que, al costo que sea, va a impedir que grupos sindicales tranquen a Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que va a impedir que los grupos sindicales que protestan contra una serie de iniciativas del gobierno, entre ellas la reforma de seguridad social vigente, tranquen al país e impidan el desarrollo y la producción. El exilio en Estados Unidos denuncia el reclutamiento ruso de 20.000 cubanos para la guerra en Ucrania. Noticias, información, buena música, opiniones también. Pandilleros en Haití incrementan el peaje a cisternas de combustible. Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para los vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas. Bolivia advirtió que va a ejecutar la orden de arresto contra Evo Morales si regresa a La Paz y se inscribe como candidato. El Consejo Electoral de Ecuador calificó de descabelladas las denuncias de fraude electoral que hace la gente vinculada con el expresidente a través Rafael de Correa. Diferentes emisoras que nos retransmiten muy gentilmente. Ustedes se enteran desde Buenos Aires economía, los datos más relevantes y mucho del mundo, los acontecimientos que importan. Colombia celebró la firma de un histórico acuerdo con China. Colombia firmó un acuerdo con el país asiático para sumarse al proyecto de la Franja y la Ruta, el multimillonario programa de Pekín para financiar inversiones de infraestructura en otros países y acrecentar su influencia global. Bukele anunció un impuesto del 30% para ONGs en El Salvador. Un proyecto de ley de agentes extranjeros considera gravar todas las donaciones que reciban las ONGs en el país, según dijo el mandatario salvadoreño. Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a líderes del cártel de Sinaloa. Se trata de la primera vez que se presentan acusaciones de terrorismo ligadas con el narcotráfico en el país y las autoridades amenazan con una cacería contra los capos mexicanos. Un militar murió calcinado tras un ataque guerrillero en Colombia. El acto criminal ocurrió en Caquetá, donde operan dos facciones rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016. El impacto de la crisis en Haití reunió a presidentes de República Dominicana. Los mandatarios estuvieron hablando de la crisis institucional en Haití. En la semana fue un encuentro donde Luis Abinader convocó a 3 expresidentes. Sectores populares de Panamá estuvieron reunidos en las últimas horas verificando la posibilidad de continuar con la huelga que vienen realizando desde el 1 de mayo, pese a la represión que han sufrido en las últimas horas. Varios sectores populares en Panamá mantienen una huelga indefinida y otras acciones de protesta contra la Ley 462 del Seguro Social, pese a una brutal represión policial.
Alto por ciento de niños de primer grado desnutridos en Guatemala. La desnutrición crónica en ese país en niños de primer grado constituye un desafío para las autoridades al revelarse un 31,4% para el 2024 a partir de un censo oficial. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden buscarme en las redes sociales como Eduardo. El Mundo Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos relatando las noticias. Impactante descubrimiento de la NASA. Uno de los temas trascendentes que se ha hablado mucho en la semana. Hallaron una ciudad atómica oculta bajo el hielo en Groenlandia. Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos experimentaron una caída del 93% en el mes de abril. El ejército de Ecuador anunció el hallazgo de 2 cuerpos de presuntos miembros del grupo armado que asesinó a 11 militares. La Casa Blanca criticó a la Iglesia Episcopal por negarse a reasentar a sudafricanos blancos asilados por Donald Trump. Donald Trump aseguró que ninguno de los rehenes de Hamas estaría vivo si no fuera por la intervención de su país. La misión de las Naciones Unidas para Venezuela denunció que la desaparición forzada de opositores en ese país puede constituir un crimen internacional. Mientras tanto, el Tren de Aragua se fortalece como organización delictiva en América Latina, pese a los esfuerzos represivos, según autoridades de Norteamérica. La India desmintió a Donald Trump, negó que el alto el fuego con Pakistán esté vinculado a concesiones comerciales. Denunciaron en Argentina a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. El expresidente de Bolivia enfrenta una acusación por graves violaciones a los derechos humanos durante su mandato. Varios organismos se hicieron presentes en la justicia de Argentina. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Recorremos diferentes continentes, diferentes países con las noticias. Invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Estás escuchando El Mundo Hoy. Como cada fin de semana, la información más importante en 60 minutos y por supuesto con excelentes canciones. El gobierno argentino anunció una reforma migratoria que incluye más requisitos para obtener la residencia, deportaciones express y el cobro de la atención médica en hospitales públicos. Un candidato antichavista dijo que hay que reconstruir las bases para la reforma constitucional de Venezuela. El opositor Rodrigo Campos, candidato a la gobernación del estado de Aragua, percibe las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo como un paso para reconstruir las bases antichavistas y la maquinaria electoral de cara al proceso de reforma constitucional. En Bolivia, el presidente Luis Arce declinó su candidatura a la reelección y pidió la unión de la izquierda. El mandatario boliviano anunció la declinación de su candidatura a la reelección en los comicios del 17 de agosto e hizo un llamado a la unidad de la izquierda del país en torno al candidato con mayores posibilidades para hacer frente a los partidos de la oposición. Renunció el primer ministro de Perú un día antes de someterse a una censura en el Congreso. El primer ministro, Gustavo Adrianzen, renunció a su cargo horas antes de tener que someterse a una moción de censura en el Parlamento presentada por diversas bancadas por su presunta incapacidad en la lucha contra la ola de criminalidad que vive hoy el país. Los títulos del día, los títulos de la semana, la información necesaria la vivimos en El Mundo Hoy cada fin de semana.
por supuesto voy saludando a la gente de Mundonet Radio en New York. Un abrazo muy grande a Contigo Radio en Miami. Gracias Radio Colonial TV en Perú. También nos retransmiten Infinito Radio en México. Un abrazo también, por supuesto, a la gente de Ecuador en Guayaquil. Nos reproduce cada fin de semana Dial 593. Open Radio Dominicana, allí en la zona de Dajabón. Gracias también a la gente de ITV Innova 93.1 en Sucre, Bolivia. Además, estamos cada fin de semana en Venezuela. Radio Amor, Radio Caribe y Caracuay FM. Abrazo muy grande. Radio Onda Amistad nos retransmite también el fin de semana en España, en Alicante. Y un abrazo muy grande en Sudamérica a la gente de Valparaíso, en Chile, Radio Sonar 96.5. La ex candidata correísta Luisa González insistió en denunciar fraude electoral en Ecuador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado 13 de abril, en la que perdió ante el actual presidente Daniel Noboa, quien fue reelecto. Nicolás Maduro aseguró estar listo para buscar a los migrantes venezolanos presos en El Salvador. El mandatario venezolano aseguró que su gobierno está listo para ir a buscar a los más de 250 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, luego de que Estados Unidos los deportara en marzo pasado. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. El mundo hoy con las noticias de la semana y también con muy buena música. Saludamos cada fin de semana para conocer qué pasa en el mundo. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1. Seguimos informando. Lo más trascendente en una hora. Las noticias que necesitas saber cada fin de semana. Un juez de Estados Unidos redujo la sentencia de los hermanos Menéndez, que podrían quedar en libertad. Un juez manifestó que es mucha la posibilidad que existe de que las personas que han asesinado a sus padres en 1989, un caso mediático mundial, puedan recuperar la libertad. La violencia en México en 2024 le costó al país el equivalente al 18% de su Producto Bruto Interno. El impacto de la violencia en la economía de México ascendió a 4 billones y medio de pesos, lo que equivale al 18% del Producto Bruto Interno, según un índice de paz de México del Instituto para la Economía y la Paz. El gobierno de Trump pidió a la justicia que le permita reanudar las expulsiones de venezolanos. Líderes políticos lamentaron la muerte del exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, y participaron justamente de la despedida allí en la zona céntrica de Montevideo, la capital uruguaya. Cientos de campesinos acampan en Bogotá, Colombia, para pedirle a Petro, el presidente, seguridad ante los grupos armados. Centenares de campesinos de varios departamentos del sur de Colombia acampan en la Plaza Bolívar de Bogotá, centro del poder ejecutivo y legislativo del país, para pedir al gobierno garantías de seguridad en las regiones en las que viven azotados por la violencia de los grupos armados totalmente ilegales. Esto es El Mundo Hoy. Más del 60% de los desplazados internos por la violencia en 2024 en el mundo fueron en Haití, donde la creciente brutalidad de las bandas ha alimentado un éxodo urbano desde Puerto Príncipe, según reveló un informe mundial del Observatorio de Desplazamientos Internos en diferentes puntos del mundo. Venezuela acusó al comisionado de la ONU de atacar al país y guardar silencio sobre abusos de otros gobiernos. La administración de Maduro dijo que el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, ataca con virulencia a Venezuela y lo acusó de guardar silencio sobre abusos cometidos por gobiernos alineados con intereses hegemónicos. El Mundo Hoy, cada fin de semana, en una hora, los títulos más importantes
y las excelentes canciones. El gobierno de Trump incluyó una vez más a Cuba en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. La administración norteamericana anunció la inclusión de Cuba en este listado de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo, lo que conlleva nuevas sanciones para la isla. En la ONU manifiestan que casi la mitad de las ONGs que asisten a mujeres en conflictos por el mundo podría cerrar en 6 meses. Un 90% de las organizaciones que asisten a mujeres en conflictos y otros contextos de crisis se han visto afectadas por los actuales recortes de financiación a la cooperación internacional. Continuamos en el mundo de ellas, el desarrollo de los títulos más importantes 6 meses de la semana. Según advirtió Pedro Sánchez, ONU, el presidente de España, felicitó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su primera conversación telefónica. Estás escuchando Cuba afirmó que Estados El Unidos Mundo se Hoy. desacredita al decir que la isla no coopera frente al terrorismo internacional. En Argentina, aliaron un proyectil militar en la sede de APTRA, el organismo que nuclea a los actores, y detuvieron a una mujer vinculada al grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso. España restringieron el acceso al aeropuerto de Barajas para evitar el ingreso de personas sin techo. La líder venezolana María Corina Machado reiteró el rechazo a los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo. La Fiscalía de Perú denunció al expresidente Pedro Castillo por presunto uso indebido de un avión en el ejército cuando era presidente. Amnistía Internacional denunció violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes detenidos en los Estados Unidos. Se trata de persona privada de su libertad en el centro de procesamiento del servicio de El Paso, en Texas. Petro, el presidente de Colombia, pidió al Senado una nueva votación de consulta popular e instó al pueblo a marchar. El presidente Petro pidió al Senado poner nuevamente en votación la consulta popular sobre la reforma laboral que esa corporación hundió e instó a las organizaciones sociales a reunirse en un cabildo abierto en todos los municipios del país. Hay que honrar su memoria. Esto dijo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre la muerte de Pepe Mujica. Un tribunal constitucional de Bolivia insistió en que Evo Morales, el expresidente, no puede aspirar a una reelección. El triunfo de Noboa en Ecuador. El correísmo no va a controlar finalmente la Asamblea Nacional de Ecuador por primera vez en una década. Dina Boluarte reconfigura su gobierno y nombró como primer ministro al titular de Justicia. Reconfiguró el gabinete, nombró a Eduardo Arana Issa, que hasta hoy ocupaba la cartera de Justicia, un día después de que su antecesor, Gustavo Adriansen, presentara su renuncia para evitar someterse a una consulta de censura en el Parlamento. Los títulos del día, los títulos de la semana en 60 minutos. El Mundo Hoy, en diferentes emisoras en distintos continentes. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. No olvides que puedes contactarme desde el lugar del mundo donde nos escuches. Es importante que nos digas tu nombre, en qué lugar del mundo estás disfrutando de esta música y de la radio, y a través de cuál de todas las emisoras que nos retransmiten nos escuchas. ¿Sí? Si estás en Perú, si estás en Venezuela, en Ecuador, en México, en Argentina, en Chile, en España, en República Dominicana, ¿dónde nos escuchas? En Bolivia. Bien. Te comunicas y nos dices bien tu nombre y dónde estás disfrutando de la radio. Vamos con más noticias. El fin de semana se hizo también para escuchar noticias y para disfrutar de buena música. En Brasil dictaron 10 años de cárcel para la diputada por un ataque hacker. La bolsonarista Carla Zambelli está acusada de estar detrás como autora intelectual del ataque informático al sistema del Poder Judicial ocurrido en el año 2022.
Mataron a una influencer mexicana durante una transmisión en vivo, una de las noticias impactantes en la semana por la manera en la cual ocurrió. Valeria Márquez, de 23 años, estaba en su salón de belleza en Guadalajara cuando, haciendo una transmisión en vivo por TikTok, llegó un desconocido y le disparó a quemarropa. Cientos de personas protestan en el Congreso de Perú contra la criminalidad que vive el país. La policía peruana lanzó bombas lacrimógenos hacia algunos grupos de manifestantes, pero no pudo dispersarlos a todos. Hay todavía vestigios de que pueden llegar a haber más manifestaciones en diferentes puntos de Perú. En Ecuador investigan a Jorge Glass, al ex vicepresidente, por el crimen del ex candidato a presidente Villavicencio. La fiscalía aseguró contar con testigos que afirman haber escuchado a Jorge Glass planificar el asesinato de Fernando Villavicencio, según obviamente manifiestan fuentes confiables. La defensa de Glass niega completamente la versión. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, alertó a Panamá sobre el envejecimiento de su gente. Así como escucharon, mucha gente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Panamá no hay políticas públicas integrales ante el envejecimiento poblacional. Esto revela el informe. Continúa la huelga en Panamá contra la nueva ley del Seguro Social. Hay diálogo prácticamente suspendido, pese a la brutal represión policial. Diversos colectivos se mantenían en las últimas horas en huelga en Panamá contra una norma del Seguro Social, mientras los del sector bananero directamente abandonaron el diálogo con el gobierno. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, rendirá cuenta en ese país en su primer año de gestión, la segunda. El presidente rendirá cuenta de su primer año de gestión en el segundo mandato el próximo 1 de junio en la Asamblea Legislativa. Pandilleros en Haití pudieron paralizar el sector privado y dicen que la situación se puede complicar. La Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertaron sobre el riesgo inminente de la parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas en ese país. Autolesiones, violencia, pedofilia y atentados. De esta manera crecen en Brasil las redes extremistas que atraen a menores. Brutal ataque terrorista en Cisjordania. Una mujer israelí embarazada murió mientras iba al hospital para dar a luz. Los títulos de la semana, contados en 60 minutos, desde Buenos Aires. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edupier1. Pasando la actualidad, lo que pasó en estos días lo contamos en una hora. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, habló en las últimas horas sobre la reunión Trump-Putin. Dijo que es lo único que puede propiciar la paz en Ucrania, un encuentro entre estos mandatarios. El alcalde de New York acusó a activistas de crear histeria y miedo sobre las deportaciones. Seguidores de Evo Morales iniciaron en Bolivia un viaje a pie hacia la paz para inscribir su candidatura en ese país. Brasil registró una reducción de la deforestación en todos sus biomas desde el año 2024. Una noticia obviamente importante y positiva. En Panamá denuncian represión policial contra los indígenas tras las protestas contra la ley de seguro social. Honduras enfrenta un brote del gusano barrenador en humanos con 41 casos confirmados. En Guyana denuncian ataques armados en la frontera con Venezuela. Civiles armados atacaron a tiros al ejército de Guyana en medio de una disputa territorial entre ambos países, aunque no hubo heridos. Persecución en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega detuvo a un ex aliado, el general en retiro Álvaro Baltodano. Fue funcionario durante, recordamos, varios años, tanto en la política como en el militarismo. Además, fue guerrillero del Frente Sandinista. El gobierno de Estados Unidos analiza asignar a miles de agentes del FBI en control migratorio.
principalmente en Miami, lo habíamos contado más temprano. La idea es colocar más agentes del FBI buscando a personas indocumentadas, haciendo como una caza de bruja en diferentes estados. Argentinos, brasileños, chilenos, peruanos y uruguayos no van a necesitar visa para entrar a China, según anunciaron en la cumbre de la CELAC. Otro de los títulos importantes del día, el Congreso Nacional del Partido Justicialista en Argentina confirmó que se reunirá el próximo martes. Recordamos que el peronismo, uno de los partidos más grandes que tiene Argentina, está desunido frente a las elecciones y enfrentando al gobierno del actual presidente Javier Milei. Titulares, la información necesaria todos los fines de semana. La justicia de Uruguay imputó por nuevos delitos. La justicia uruguaya imputa por nuevos delitos sexuales a un ex senador, Gustavo Pendas. Indígenas canadienses pidieron a León XIV, el nuevo papa, que devuelva reliquias sagradas que se encuentran en el Vaticano. Alemania y Filipinas sellaron un acuerdo de defensa ante las hostilidades del régimen de China en el mar meridional. La policía de Ecuador capturó en Quito a un cabecilla extranjero de la banda criminal Los Tiguerones. La Iglesia venezolana creó una comisión para los actos de canonización de sus primeros 2 santos. José Luis Lupo será candidato a vicepresidente de Bolivia como compañero de fórmula de Samuel Doria. La familia argentina atraviesa una transformación silenciosa, menos hijos, hogares más pequeños, jefaturas femeninas en ascenso y fuerte envejecimiento de la población, según trascendió en las últimas horas. Damas y caballeros, es un placer estar con ustedes todos los fines de semana. Gracias por permitirme informar, escuchar buena música. Recuerden que ustedes pueden buscarme en redes sociales y podemos interactuar desde el país donde nos escuchan. Nos encanta que nos digan el nombre y en qué país están escuchando El Mundo Hoy. Quiero agradecer a Mundonet Radio, que nos reproduce en New York. Gracias, Charlie Palacio. Contigo Radio en Miami, Ari López. Un abrazo a la gente de Radio Colonial TV Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Gracias por su confianza. Infinito Radio en México, a cargo del amigo Chalo Buitrago. Gracias, Chalo, por estar siempre. Un abrazo también para Jonathan Lozano de Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador. Gracias, Jonah. Un abrazo enorme también para ti. Jesús Salvador está en Open Radio Dominicana en la zona de Dajabón, frontera con Haití. Saludamos a Rodrigo Maldonado de ITV Innova junto con Marco Daza 93.1 desde la bella Sucre y para el mundo en Bolivia. También saludamos a las emisoras y a sus propietarios en Venezuela, a Radio Amor, a Radio Caribe en Isla Margarita, gracias José Luna. Saludamos a Homer Herrera de Caracuey FM, un abrazo enorme también. Gracias en el viejo continente a Josema, que está a cargo de Radio Onda Amistad en Alicante, también nos reproduce cada fin de semana, y por supuesto a Radio Sonar de la bella Valparaíso 96.5 a cargo de Hugo Bamondes. El placer de estar con ustedes, el placer de hacer El Mundo Hoy. Los espero la próxima semana, por supuesto, con más información, con los títulos más importantes.